ahora es muy interesante que el término parece que adquiere una entidad desde quienes nos gobiernan, ¿no? Sí. Y yo diría que esta batalla cultural en la que estamos se cuenta como corta, pero viene de una historia muy larga. Claro. Y acá ahí tenemos que un poco la ¿Desde chava qué? de hoy... ¿Desde la fundación misma de nuestro país, digo? Sí, y esta ¿Y de idea cómo se de conformó la venimos nación? desde los barcos... Y hay cosas interesantes ahí, porque nosotros aquí, quienes vivimos en Patagonia, sabemos que los discursos de odio vienen desde hace mucho. Basta leer las cartas de lectores, los comentarios. Bueno, ahora yo soy vieja, entonces estaba acostumbrada a la carta de lectores, sí, claro. Ahora tenemos los comentarios, ¿verdad? Entonces basta leer los comentarios como para saber que venían circulando aquí desde hace mucho. Sí. Ciertas digamos, lecturas no veraces de la historia, ¿no? Esta idea, por ejemplo, los mapuches son todos chilenos, mataron a los tehuelches. Bueno, no hay historiografía moderna, seria, que sostenga ese tipo de lecturas. Y sin embargo aquí circulaban. Ahora lo que está pasando es que esto toma una entidad a nivel nacional, ¿no? Y circula con megáfonos. Yo creo que Milei lo que tiene es como megáfonos para amplificar ideas que vienen desde el siglo XIX y empeorarlas a veces un poco. Pero ahí está esto que te preguntaba o que charlábamos recién. Económicos y... Claro, porque una cosa es que lo diga un pariente mío que me dice sí, pero los mapuches, y él lo leyó por ahí, no tiene... pero otra que lo diga Milei, que creo que debe saber qué es lo que está diciendo, eso ¿o no? Desde ya. A ver, parte de un serio... Son varias cuestiones ahí. Yo diría que lo diga un pariente tuyo, que lo digamos, que lo escuchemos en nuestros, no sé, en los negocios donde vamos todos los días, en nuestros lugares, hace que esos discursos desde el poder prendan con una fuerza y una virulencia mucho mayor todavía. Entonces ahí se empiezan a articular, aunque no tenga nada que ver ciertas formas de intereses económicos que trabajan sobre esa base y crean descontento y crean desinformación. Entonces, por un lado tenemos... Son engranajes útiles de una máquina mucho más grande. Empiezan a agrupar cosas que son muy peligrosas en definitiva, porque por un lado están los discursos de odio, las noticias falsas. En el medio los medios o las empresas de comunicación. Y mucha desinformación, o sea, nos bastó cuando esto empezó a nacionalizarse. 2017 fue un año bastante peculiar para esto, ¿no? Lo que se venía como discursos de odio y noticias falsas a niveles patagónicos, diría, empezaron a tomar escenarios nacionales, ¿no? Sabemos que estamos hablando de la desaparición de Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel, hizo que, bueno, en Nación... esto repercutiera en los noticieros y cualquiera de nosotros de Patagonia escuchando lo que se decían los noticieros porteños que pasan a ser los nacionales, estaban diciendo una serie de cosas que no tienen idea de dónde vivimos, no conocen, entonces es una desinformación que se multiplica muchas construye veces. Sentido y es funcional a sus intereses. Y eso creo que es importante también sobre una serie de malestares que todos tenemos y legítimamente tenemos por qué tenerlos. Entonces es esta idea de, bueno, ya hay malestares de distinto tipo y encima vienen no estos con derechos. ¿Por qué? Si ninguno tenemos derechos, ¿no? Y esos malestares fueron como creando un clima bastante propicio, creo yo, para que ahora no nos horroricemos frente a las formas que están tomando los discursos del odio desde responsabilidades máximas del país, que es, si eso se dice desde ahí, ¿qué nos queda para los demás, verdad? Asiente, Alicia, dime. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y lo que pasa acá en Argentina es lo mismo que pasa en otros países, en Estados Unidos, en Perú, en México. En Perú ha pasado mucho, o sea, después de que destituyeron a Pedro Castillo y con la protesta de los quechua, o sea, también estigmatización, marginación, discursos de odio, desinformación, o sea, es el mismo playbook, ¿no? Y bueno, me quedan algunos minutitos nada más para cerrar y ya vamos a hacer la invitación nuevamente para esta charla hoy a las 18 horas en el Salón de la COP16 en Avenida Alvear 767, es con entrada libre y gratuita, sí, absolutamente, derechos humanos y derechos indígenas en la Argentina de hoy, la posibilidad de establecer un diálogo tanto con Alicia como con Claudia. Alicia, ¿para qué estas charlas? ¿Por qué insistir con esto? ¿Es importante intentar modificar esto? ¿Y es posible también? Porque la veo como muy difícil, ¿no? Y yo
Creo que hay que intentar, ¿no? Hay que abrir oídos, yo vengo de otro país y que me interesa, que tengo otra perspectiva, ayuda también bueno, capaz que no hemos aprendido todo, no hemos pensado en esto, no hemos pensado que esto es una lucha más universal, que va más allá de la Argentina, que Claudia lleva ya años trabajando en este campo. Hay que intentar abrir diálogo, si no, no vamos a avanzar en nada. Leyendo algunas cositas por ahí, que de tanto que has publicado, obviamente, pensaba quizás en algún ejemplo. Vos estás muy vinculada al ámbito de la salud, ¿no? Trabajar derechos de la salud. Has trabajado con organismos internacionales sobre esto. Y leía por ahí que es importante, digamos, establecer cambios desde la base, desde la sociedad. Y un ejemplo en la historia, incluso historia reciente, no es el COVID, pero sí lo que pasó con el tema del VIH, y los movimientos que hubo en el mundo para reclamar una salud más equitativa. Digo esto del COVID porque quizás ahí, lamentablemente, se empezó a notar una diferencia entre quienes podían acceder, ¿sí?, a las vacunas, quienes no. Sí, no fue bueno, todavía hay una diferencia en los que pueden acceder a medicamentos de VIH y ahora aún más después de lo que hizo Trump. Pero sí, o sea, hubo una lucha tremenda, articulada internacionalmente para conseguir medicamentos en VIH, pero también no se podía hacer referencia a un caso que participé yo en Perú, cuando se esterilizaron más de 250.000 de mujeres, en su abrumadora mayoría indígenas, usando el sistema de salud en Perú como una herramienta colonialista de represión, casi de exterminio, y llevamos un caso a la Comisión Interamericana y se paró, hubo restitución, hubo compensación, se cambiaron las leyes, o sea, funcionan los derechos, no funcionan lo suficientemente bien, pero funcionan. Claro. Uh-huh. Bueno, Claudia, y entonces la batalla cultural, que no es nueva, para nada, que es, bueno, en todo el mundo digo, pero siempre las hay, a veces se las hace explícita y ahora una bandera parece que fuera, ¿no? Bueno, pero hay que darla entonces con las armas que ustedes tienen, que son las armas, digo, de conocimiento. Yo creo que, un poco como decía Alicia, lo que tenemos que lograr para convivir un poco mejor es eliminar lo más posible las desinformaciones, las censuras, también encontrar una manera, yo digo, amorosa de conversar, porque sí, tenemos una serie de problemas, sí, vamos a tener conflictos, porque a veces hay cosas que no son los mismos intereses y lo podemos ver de diferentes lugares. Lo que no podríamos perder es esa manera de encontrarnos, hablar y ver cómo tramitarlos y cómo dirimirlos, entendiendo cada uno en su historia y en sus densidades, ¿no? Me parece que parte de lo complejo de ahora es este cuestionamiento en general a la idea de los derechos, que esto sí es inusitado. Por eso digo, hay argumentos de esta batalla cultural que se está pero dicen dando. que somos todos iguales ante la ley. Bueno, eso es muy interesante. No sé cuánto tiempo tenemos, pero da para 20 hablar. segundos. 20 segundos. Bueno, eso yo diría que es la idea de, yo lo llamo la discriminación tipo 1. Es la base de la conformación de los estados-nación modernos. Esta idea, y está muy bien, en aquel momento, dejar de ser súbdito para ser ciudadano, bajo esta idea de todos somos iguales ante la ley, estaba fantástico, y está muy bien, y al día de hoy lo sigue estando. ¿Pero qué hay detrás de eso? Pero lo que eso ocultó, porque sabemos acá tenemos los dichos por algo están, ¿no? Ciudadanos de primera, de segunda y de décima, que eso no fue una promesa que se cumplió para todo el mundo. No todos hemos sido iguales ante la ley, históricamente. No, y en el derecho internacional existe igualdad formal ante la ley e igualdad material también, que es otra igualdad. Y hay otra cosita que yo agregaría a eso, que es el espacio a las diferencias legítimas. Entonces, el sentido de los derechos de los pueblos indígenas
tienen que ver con el derecho, y esa es la discriminación tipo 2. Claro. No hacer lugar a diferencias legítimas también es una discriminación. Hay que reconocer Exacta. esas diferencias y proteger esas diferencias también. Sí, claro. Respetarlas. Claro. Bueno, el derecho de las personas con discapacidad ahora también. Exactamente, Claro, no, claro. no solo los derechos Hasta indígenas. si se cree es más evidente. Exactamente, todavía. O sea, exactamente. es la igualdad del goce efectivo de los derechos. Exactamente. Bien.